Dicen que cuando un espejo se rompe, no solo refleja 7 años de mala suerte, sino 7 años de alguien más. Yo no creía en eso, hasta que la vi. El espejo estaba en la casa de mi abuela, cubierto por una sábana blanca desde antes de que yo naciera. Nadie lo tocaba, nadie hablaba de él. Pero los niños, ya sabes, no tememos a lo que no entendemos. Una tarde, jugando, quité la tela. El cristal tenía una grieta profunda, una línea delgada que cruzaba justo por el centro del reflejo. Pero lo extraño no era eso, era lo que vi dentro. No era mi cara, era la de una mujer, pálida, con los ojos abiertos de par en par, fijos en mí. Ella sonreía, pero su boca no se movía al mismo ritmo que la mía. Retrocedí, la sábana cayó al suelo, y entonces escuché el sonido, un suspiro ahogado que no venía de mí ni del viento, venía de dentro del espejo. Esa noche soñé con ella. Estaba detrás de mí, en la oscuridad, tocando los fragmentos rotos que había dejado en el suelo. Sus dedos sangraban, pero seguía sonriendo. Y cuando me desperté, sobre mi mesa de noche había un trozo de vidrio. No recuerdo haberlo traído, pero al mirarlo, vi mi habitación reflejada, vacía, excepto por una figura de pie, justo detrás de mí. Volví a la casa de mi abuela después de su muerte. No quedaba casi nada de ella, salvo el olor a alcanfor y un silencio que parecía respirar. Los vecinos decían que había enloquecido los últimos meses, que hablaba sola frente a la pared del pasillo, justo donde estaba el espejo cubierto. Nadie quiso entrar conmigo. Decían que ella seguía ahí. No supe si se referían a mi abuela o a la otra. Las puertas crujían al abrirse y el aire tenía ese aroma de polvo viejo y humedad que guarda las casas donde el tiempo se detuvo. Todo parecía intacto, menos una cosa. La sábana blanca del espejo ya no estaba, y en el suelo, entre los fragmentos rotos, había marcas de dedos, como si alguien los hubiera tocado desde adentro. Me incliné para mirar los pedazos de cristal. En uno de ellos vi mi reflejo y algo más. Por un instante juraría que alguien respiró al mismo ritmo que yo, pero no dentro del cuarto, sino detrás del vidrio. Esa noche, al acostarme, escuché el sonido, un leve roce, como si una uña pasara lentamente por la superficie de un espejo desde el otro lado. Dormí poco esa noche. El sonido seguía repitiéndose como si alguien rascara suavemente desde el otro lado de la pared. Al amanecer, el primer rayo de luz atravesó las cortinas rotas del cuarto y cayó justo sobre los trozos del espejo. Algo dentro de mí me decía que debía recogerlos, pero al acercarme vi que uno de los fragmentos tenía una forma extraña. Parecía un ojo. No era solo la forma. Era un ojo, abierto, observando. Un reflejo que no coincidía con mi movimiento. Cuando parpadeé, él no lo hizo. Y por un segundo tuve la sensación de que yo era el reflejo. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Guardé los fragmentos en una caja de madera, la misma donde mi abuela solía guardar fotografías antiguas. Pero al cerrarla, el aire se volvió pesado. El reloj de pared se detuvo y desde el pasillo una voz susurró mi nombre. No era la voz de mi abuela, era más joven, más dulce, pero con algo roto en su tono, como si cada palabra saliera arrastrando dolor. «¿Por qué lo rompiste?», dijo. Me quedé inmóvil. No había nadie allí, solo mi reflejo en un pequeño trozo de vidrio que había quedado fuera de la caja. Esa voz siguió repitiéndose todo el día, entre murmullos que se confundían con el viento. Busqué respuestas entre las cosas viejas de la casa. Encontré un cuaderno con el nombre de mi abuela, fechado en 1957. En sus páginas, la letra temblorosa relataba algo que me hizo sentir frío. «No debo mirarla después del atardecer».
Ella no soporta la oscuridad. Se mueve solo cuando la casa duerme. El espejo la contiene, pero el vidrio se debilita. Si se rompe, ella buscará un nuevo reflejo donde quedarse. Dejé caer el cuaderno. Por instinto, miré mi propio reflejo en la ventana y por un segundo juraría que alguien más me sonreía desde allí. Pasé el día entero intentando ignorar lo que había leído en el cuaderno. Decidí limpiar la casa, ocupar mi mente, distraerme, pero no se puede limpiar el polvo de algo que respira. Cada vez que pasaba el trapo sobre los muebles, sentía como si la casa exhalara conmigo. Y cuando levanté la vista, vi una sombra cruzar el pasillo. Era alta, delgada, se movía lento, como si flotara. Pero lo peor fue el sonido, un leve crujido, como de vidrio fracturándose acompañando cada paso. La seguí hasta el cuarto de mi abuela. El aire allí era distinto, más frío. Y sobre la cómoda, junto a una caja de música, encontré una vieja fotografía. Había dos mujeres en la imagen. Una era mi abuela. La otra tenía la misma sonrisa que vi en el espejo. Cabello oscuro, piel pálida, los ojos ligeramente descentrados, como si mirara algo detrás del fotógrafo. Detrás de ellas podía verse el espejo, sin grietas. Debajo, un nombre escrito a lápiz. Clara. Sentí un temblor en las manos. Revisé el cuaderno otra vez. Más adelante, en una página manchada de lágrimas secas, había una frase escrita con rabia. Clara no volvió a despertar después de mirarse demasiado tiempo. No rompí el espejo, ella lo hizo, desde dentro. Esa noche soñé con una habitación blanca. Había trozos de vidrio flotando en el aire. Entre ellos, el reflejo de una mujer que sonreía sin labios. No hablaba, pero sus ojos me obligaban a mirarla. Cuando desperté, el espejo de mi baño tenía una línea, una grieta delgada que antes no estaba. Tomé mi teléfono y lo apunté al vidrio para grabarlo. Solo quería probarme que estaba imaginando cosas, pero en la pantalla, al fondo de mi reflejo, apareció alguien más, una mujer detrás de mí, con el cabello pegado al rostro y una sonrisa que no me pertenecía. El teléfono cayó de mis manos. Fui hasta el espejo y pasé los dedos por la grieta. El vidrio estaba tibio y bajo la superficie algo latía. Esa mañana decidí que tenía que irme. No podía seguir en esa casa. Los sonidos, los susurros, las sombras, todo se estaba volviendo más real que yo mismo. Metí la caja con los fragmentos del espejo en una bolsa negra. La cerré con cinta y la llevé al coche. No miré atrás. No quería ver si alguien me seguía con la mirada desde la ventana. Conduje hasta las afueras del pueblo. Había un barranco, un lugar donde solíamos tirar cosas viejas. Allí arrojé la bolsa sin pensarlo 2 veces. Escuché los trozos caer, romperse aún más, y por primera vez en días, respiré aliviado. Volví al auto, encendí el motor. Y entonces vi, en el espejo retrovisor, algo imposible. Mi reflejo no estaba sincronizado, tardaba un segundo más en moverse, y cuando finalmente lo hizo, su expresión no era de miedo como la mía, era de placer. El corazón me golpeó en el pecho. Giré el retrovisor hacia el techo sin atreverme a mirarlo de nuevo. Seguí conduciendo sin rumbo, hasta detenerme en un pequeño hostal al borde de la carretera. No había espejos en la habitación. Eso me tranquilizó, hasta que abrí el grifo del baño. El agua cayó clara unos segundos. Después se volvió turbia, reflejando algo oscuro. La superficie del agua se onduló y en ella apareció su rostro. Clara, sonriendo. Sus labios se movieron despacio, formando palabras que no llegué a entender. Solo escuché un eco en mi cabeza. ¿Dónde me escondes, si ya estás dentro? Cerré oídos, apagué la luz, me cubrí con la manta como un niño. Pero el silencio no duró. Un golpe seco sonó en el espejo del armario, que juraría no estaba allí antes. Me levanté despacio temblando, y al mirar
Vi mi propio cuerpo dentro del reflejo, durmiendo en la cama, mientras algo detrás de mí abría los ojos. Grité. Golpeé el vidrio. El reflejo no se rompió. Solo me miró y sonrió, como si acabara de recordar quién era realmente el reflejo. Pasaron 3 días desde aquella noche en el hostal. No dormí, no comí. Cada superficie brillante me aterraba. El metal, el agua, incluso la pantalla apagada del teléfono. Cubrí todo con trapos y periódicos, pero aún así sentía su presencia. El aire vibraba como si ella respirara desde dentro de las paredes. Intenté hablar con alguien, con cualquier persona que me creyera. Llamé a Lucía, una amiga de infancia, la única que conocía la casa de mi abuela. Aceptó verme. Nos encontramos en una cafetería, un lugar lleno de luz y de gente. Pensé que allí estaría a salvo. Cuando me senté frente a ella, Lucía me miró con una mezcla de miedo y compasión. «Estás pálido», me dijo. «No has dormido, ¿verdad?» «Hay algo en esa casa», respondí. «En el espejo. No está roto, o al menos no del todo». Lucía suspiró. «Tu abuela me habló de eso una vez. Dijo que el espejo era una ofrenda, un contenedor, que dentro estaba encerrada una mujer que no debía ser recordada». «¿Y si ya salió?», pregunté. Lucía bajó la mirada y por un segundo sus pupilas brillaron, como si dentro de ellas hubiera un destello de vidrio quebrado. Retrocedí. Ella me observaba con una sonrisa leve, distinta, como si otra persona usara su rostro. «No puedes romper lo que ya está dentro de ti», susurró con la voz de Clara. Tiré la taza, corrí fuera del lugar, tropezando con las mesas. Las personas me miraban, confundidas, pero algo en sus ojos me heló la sangre. En cada par de pupilas que encontraba había un reflejo de mí mismo, y detrás siempre la misma figura, la mujer pálida, inclinada, sonriendo. Entendí entonces su maldición. Ella no necesitaba un espejo, solo necesitaba que alguien me mirara. Ahora su reflejo vive en cada mirada que cruza con la mía, y cada noche siento como algo dentro de mí intenta abrirse paso hacia afuera, como si el vidrio estuviera naciendo en mis ojos. Decidí terminar con todo. No podía seguir viviendo así, huyendo de mi propia mirada. Si ella había salido del espejo, entonces el único modo de detenerla era destruir lo que quedaba de él. Regresé a la casa de mi abuela. La puerta estaba abierta, aunque yo la había dejado cerrada con llave. Dentro, el aire olía a humedad y a hierro. Los pasillos estaban más oscuros que nunca, y la luz de mi linterna parecía absorberse en las paredes. El espejo, o lo que quedaba de él, seguía allí cubierto de polvo, recomponiéndose. Las grietas ya no estaban rotas. El vidrio había vuelto a unirse, pero ahora reflejaba un cuarto que no existía detrás de mí. Entré. Mis pasos no hacían eco. El reflejo mostraba una versión distorsionada de la casa. Las paredes respiraban y en el suelo había charcos de sangre que goteaban hacia arriba. En el centro, ella, Clara, con su sonrisa partida y los ojos huecos, me observaba desde el otro lado. «Tú me rompiste», dijo, «y cuando lo hiciste, me diste un lugar dentro de ti». Intenté no escuchar. Golpeé el espejo 1, 2, 3 veces, pero cada vez que el vidrio se quebraba, mi piel también se abría. La sangre corría al mismo ritmo que las grietas, y en medio de los fragmentos vi algo que me hizo caer de rodillas. Yo ya no tenía reflejo. En su lugar estaba ella, moviéndose con mis gestos, imitando mi voz, perfeccionándome. El espejo comenzó a absorberme. Sentí cómo el frío subía por mis manos, convirtiendo mi carne en cristal. Grité, pero el sonido rebotó dentro de mi cabeza, como si mi cráneo también fuera una superficie pulida. Clara me tocó la cara desde el otro lado del vidrio.
Su mano se hundió en mí y comprendí que no era ella quien estaba saliendo. Era yo quien estaba entrando. El mundo se volvió del revés. Y lo último que vi fue mi propio cuerpo al otro lado, observándome con sus ojos humanos. Ella parpadeó, yo no. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que crucé el vidrio. Aquí no hay noches ni días. Solo un silencio líquido que se extiende por todas partes, como si estuviera atrapado dentro de una gota de agua que nunca cae. Veo sombras moverse del otro lado, personas que pasan frente al espejo sin saber que las observo. Algunas se detienen un segundo, sienten el escalofrío, esa intuición de que no están solas. Entonces sonrío. No por maldad, sino porque necesito que me vean. Solo existo cuando alguien me mira. A veces me confundo. No sé si sigo siendo yo o si ahora soy ella, Clara. Mis pensamientos se mezclan con los suyos, como reflejos superpuestos. Ella me susurra cosas que ya no entiendo, pero siempre termina igual. Nadie rompe un espejo sin romperse un poco también. Si estás viendo este video, mira a tu alrededor. ¿Estás seguro de que estás solo frente a la pantalla? Tal vez, en el reflejo oscuro de tus ojos, alguien más está mirando contigo.